días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por la dicha de poder volver a reunirnos en nuestras casas y seguir aprovechando los recursos que el Señor nos ha dado para que estas circunstancias que vivimos no nos impidan del todo lo importante, el poder reunirnos en su nombre con el único motivo de exaltarle, de alabarle y de escuchar su voz. Amén, hermano. Vamos a dar inicio. Acompáñame dando gracias. Padre amado, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos las gracias, Dios, por tu infinita misericordia y gracia para con nosotros. Gracias, Señor, porque has sostenido nuestras vidas en lo natural y en lo espiritual todo este tiempo, Señor. Gracias incluso por las dificultades que hemos podido vivir, Señor, y que de la mano tuya y por tu gracia podemos aprender y de lo malo ver lo bueno que tus ojos ven, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos hace ver las cosas desde la perspectiva tuya, Señor. Gracias porque no nos abandonas a nuestra propia mente y propio consejo, sino que estás ahí, Señor, guardando nuestro corazón con tu palabra, Señor, con tu presencia, dejando a cada uno de nosotros satisfecho, completo, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos y rogamos por tu presencia en esta mañana para que todos, Señor, a una voz podamos agradecerte y podamos exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque si conservamos aún la fe, Señor, y el ánimo es por ti. Eres tú quien realmente nos ha sostenido. Eres tú, Señor, quien nos conservará hasta el cumplimiento de tu voluntad, Padre. Queremos escuchar tu voz. Haz escuchar tu voz, Señor, que resuene en nuestro corazón y nuestra mente tus palabras, Señor, y danos tu gracia para poderla llevar a cabo, Padre. Te bendecimos esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Le damos un fuerte aplauso, hermanos, a nuestro Dios. Estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy
sido perdonado. Gloria a ti, Señor. Afortunados somos por haber confiado en ti y haber puesto nuestra vida en tus manos, Señor, porque solamente ahí está segura, en las manos del Señor, que es como roca inconmovible. Allí están plantados nuestros pies y por tanto nosotros prevaleceremos, porque el Señor prevalecerá por siempre. Él y su palabra, su voluntad. Y tú y yo hemos sido parte de esa voluntad, hermano. Alabemos al Rey de Reyes, a nuestro Jesús, que es el autor y consumador de esta fe. Él es nuestro Salvador. Él es quien dio su vida en rescate por ti y por mí. Alabanzas se levantan a ti al venir a ti. Hay esperanza y almas claman a ti, te anhelan a ti. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor lavado es, lavado es. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti, volvemos a ti. En tu reino vida nueva nos das, vida nos das. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor lavado es, lavado es. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor lavado es. Vamos, decimos, para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor lavado es, lavado es. Hosana, Hosana,
recibimos, Cristo. Hosana, 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 Hosana. Amén. Gloria al Rey de Reyes. Solo a ti, Señor Jesús. Vamos a levantar nuestras voces, hermanos, como lo dice este canto a continuación. Sean nuestras voces aquellas que entonen el himno que hemos encontrado en nuestro Señor. Un nuevo canto, un canto de alabanza, un canto de libertad para todo aquel que ha conocido a su Salvador. Amén, hermanos. Alzamos nuestras voces como un mar de adoración, unidos en su nombre. Tu pueblo se levanta, nada nos puede contener. Unidos en tu nombre, oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad. Él es digno, tú eres digno, Dios. Cantamos un himno que encontramos en la cruz. Unidos en tu nombre, rompes las cadenas y consuelas el dolor. Unidos en tu nombre, oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad. Él es digno, tú eres digno, Dios. Cielo, tierra y mar cantan a una voz, a un solo Rey, a un solo Dios. Toda la creación rinde adoración a un solo Rey, a un solo Dios. Oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad. Él es digno, tú eres digno. Oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad.
y nos has hecho saber que tu dignidad no depende de las circunstancias, Señor. Que tu grandeza es aún a pesar de ellas. Que no es nuestra condición, que no es como nosotros pensemos que nos está yendo. No es la manera en que percibamos nosotros las cosas lo que determina tu grandeza, Señor, ni lo que determina tu dignidad. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra, como tu palabra lo dice, y por tanto, digno siempre en todo tiempo de ser alabado. El Señor ha venido a ser nuestra esperanza, hermano. Muchas personas intentan mostrar o tener una fortaleza en base a aquello en lo que creen y lo que esperan. A diferencia de ellos, nosotros confiamos en algo que es firme, que es verdadero, que es fiel. Ellos tarde o temprano descubrirán lo débil que es aquel pilar del cual se han tomado. Pero tú y yo, por el contrario, entre más conocemos a Dios, más percibimos cuán grande es Él. Y cuán grande y maravillosa es esa verdad de que nuestros pies estén anclados a esa roca, a ese Dios que ha determinado todas las cosas para su gloria y el bien de su pueblo, hermanos. Vamos a cantar, que Él es nuestra esperanza, hermanos. Esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. En la tormenta mi ancla firme está. En majestad, hallado en él yo voy a estar, vestido de su rectitud él me encontrará. En Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás arena es.
Levanta tus manos, hermano, y di: en Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo, la roca fuerte, firme estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme estaré de pie. Todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es. Así es, hermanos, solo tú y yo y todo creyente está parado sobre la verdadera roca, un verdadero cimiento que no se moverá. Aunque soplen los vientos, se remuevan las aguas, nuestro Señor controla todo. Y tú y yo estaremos firmes en Él. Es la única forma de nosotros vencer incluso a la muerte, por medio de nuestro Señor Jesús. Por medio de Él accedemos a una verdadera esperanza, una esperanza gloriosa, maravillosa, de la cual nos habla la Escritura, pero aún nuestras mentes, nuestra imaginación creo que se queda corto o corta del significado entero de esas palabras, de lo que nuestro Señor ha dejado escrito para que sepamos, pero que seguramente será más grandioso de lo que nosotros, nuestras mentes puedan imaginar o pensar. Es el lugar donde Él habita y por el cual el Señor ha puesto anhelo en nuestro corazón. Conocer cara a cara a nuestro Dios. Poder escuchar nuestros nombres en aquel día. Y ver que verdaderamente su justicia, la justicia de Cristo, cubrió todo nuestro pecado y corrupción. Y nos ha resucitado a una vida eterna y gloriosa. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no maravillarnos entre más y más conocemos a detalle lo que nuestro Dios es y lo que nuestro Dios ha hecho, hermano? Que no cese en nuestro corazón. Que no cese en nuestro corazón esa esperanza, hermano. Que con la ayuda y la gracia de Dios podamos seguir adelante. Y que esto que ahora estamos pasando, entendamos que no es algo que está sucediendo en particular a la iglesia, pero que de alguna manera Dios, llevando a cabo sus planes y propósitos, está sirviendo para que nosotros como iglesia nos afiancemos. Miremos dónde estamos parados. Y si no es Él, si nuestra fe no es completamente en Él, el Señor nos favorezca y podamos afirmarnos verdaderamente, hermano. Y en nuestro corazón prevalezca ese anhelo de encontrarnos con Él en esa ciudad celestial, en la ciudad de Dios. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto
paso por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios.
Alza tus manos y dile a Él gracias, Señor. Es por ti que tenemos esta esperanza de algún día habitar en aquel lugar donde no hay más muerte, donde no hay más llanto, donde no hay más tropiezo y prueba, donde no existe más un enemigo que nos lleva a tropezar. Ese lugar donde nuestra adoración no podrá ser interrumpida. El pecado no tendrá de ninguna manera ya lugar en nuestros cuerpos. Podremos adorarte enteramente y nuestro ser completo entregarnos a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias por semejante esperanza de no tener que lidiar todo el tiempo con este cuerpo, con esta carne. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. En algún momento en nuestras vidas, nosotros venimos al Señor cansados de intentar encontrar y buscar alivio a nuestra sed, descanso a esa acusación constante que nuestra conciencia hacía. Porque si bien no conocíamos de Dios, ni en nuestra mente y corazón estaba presente ese pensamiento, nuestra conciencia sí nos hacía saber del mal que hacíamos, sin encontrar remedio, sin encontrar solución. Venimos al Señor a conocer el verdadero descanso. Dejamos de probar tantos caminos para seguirlo a Él, el verdadero camino. Hoy podemos tener oídos sordos a todas esas supuestas verdades que el mundo y la sociedad proclaman, para solamente concentrarnos en aquel que es la verdad y que nos ha dicho la verdad. Hoy podemos realmente disfrutar de una vida que no está ligada a las posesiones materiales, que no está ligada a una posición en la sociedad, que no está ligada al tener o al no tener. Una vida que ahora es eterna y que consiste en conocerle a Él, a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesús, que vino y dio a conocer al Padre. Nos enseñó el camino y la manera de honrar a nuestro Dios. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo te llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús
cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Tú, Señor, borraste nuestro pecado, nuestra maldad con tu sangre derramada, Señor. Gracias te damos, Padre, y te bendecimos. Y te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, que nos incomode, nos inquiete, nos revele la verdad de nuestra realidad delante de ti, Señor. Que cada uno ponga manos a la obra en aquellas áreas que tú estás señalando, Señor, y que es tu voluntad transformar. Ayúdanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Dispón, hermano, tu corazón para escuchar la voz del Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano.
Hermanos, buenos días. Antes de la enseñanza, tomaré un par de minutos para compartir con ustedes algunos avisos que son importantes para nuestra iglesia y al mismo tiempo para cada uno de nosotros. El primero de ellos es que me gustaría aconsejarlos, animarlos a que no abandonen sus planes de lectura, sino a que sigamos todos esforzándonos para llegar a la meta que nos planteamos a inicio de año, que fue terminar de leer toda la Biblia. Posiblemente esta situación para algunos haya complicado el tiempo, las posibilidades, pero que a pesar de todas las complicaciones que puedan surgir, terminemos con el plan de lectura. Aquellos que son guardas también les voy a pedir que sigan al pendiente de los hermanos que los escogieron a ustedes para estar al pendiente de sus lecturas. Así que no fallen a esa confianza y sigan al pendiente, sigan en contacto y en comunicación con aquellos que están guardando en este proceso de su lectura y que juntos al final del año podamos sin interrupciones llegar a la meta que a inicio de año nos planteamos. Así que continúen leyendo su Biblia, continúen buscando a Dios, continúen al corriente con sus planes de lectura. Número 2, otro aviso que quisiera compartir con ustedes viene del ministerio infantil, del ministerio de niños de nuestra congregación y es referente a las tareas y a las actividades de memorización que se les han estado encargando. Hemos estado recibiendo los videos de cada uno de los pequeños de nuestra iglesia que se han estado aprendiendo las preguntas de las cápsulas y cómo las han estado enviando, cómo se han estado grabando. De la mayoría hemos recibido respuesta, pero aún hay muchos padres que no han estado respondiendo de forma adecuada y eso un tanto genera cierta preocupación en mí respecto a que como padres debemos de incitar a nuestros hijos a la memorización, principalmente de las escrituras, ya que por su propia voluntad sabemos que es algo que no van a lograr hacer por sí solos, necesitan de la ayuda de los padres. Así que a todos los papás de nuestra iglesia que tienen niños en el ministerio infantil, les voy a pedir por favor que sean mucho más diligentes en la instrucción de sus hijos y que los consideren como importantes en nuestra congregación. Para nosotros sus hijos son importantes en nuestra iglesia. Y el hecho de que tengamos actividades con ellos habla de la importancia que Dios ha puesto en nuestro corazón para con los niños, que son los próximos dirigentes y la próxima fuerza que sostendrá el peso de nuestra congregación. Así que padres, les pido por favor que sean más diligentes en ese sentido y que cumplan con una mayor intensidad y en una mayor medida con las actividades de sus hijos en el ministerio infantil y que no las menosprecien, sino que les den la importancia de vida. Y finalmente, el último aviso tiene que ver con una actividad que ha surgido del Ministerio de Oración e Intercesión. El Ministerio de Oración e Intercesión de nuestra iglesia ha planteado como una actividad, un tiempo de oración que hasta ahora muchos habíamos estado compartiendo, pero que el día de hoy quiero hacer público de toda nuestra iglesia y quiero incluir también a todos los miembros de nuestra congregación. Y este tiempo de oración lo estamos enfocando para orar antes de la enseñanza por todas las necesidades que han surgido y que van surgiendo, no solo en nuestra iglesia, sino en general en el mundo que nos rodea. Hay una gran necesidad de Dios en todas partes y nosotros tenemos también una gran necesidad de ubicar a Dios y de dar a Dios el lugar correcto en medio de la dificultad que estamos enfrentando, que Él sea glorificado, que Él sea reconocido, que Él sea predicado, pregonado, y no que nuestra dificultad gobierne por encima de nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Para lograr ese objetivo necesitamos orar al Señor. Este ministerio determinó un tiempo que comienza a las 10 de la mañana con 20 minutos y que termina unos 5 minutos antes de las 11 para poder integrarnos a la enseñanza. Así que es una invitación que ahora hago para toda la iglesia de unirnos a ese mismo tiempo de oración, de intercesión y que juntos como iglesia podamos estar reunidos orando e intercediendo por las necesidades, no solamente las propias de los creyentes de nuestra iglesia, sino en general por una intercesión hacia los más necesitados. En este tiempo se ha estado orando por muchas necesidades, incluso se ha estado orando por los ancianos, se ha estado orando por las personas enfermas, se ha estado orando por la escasez en general, por la economía de nuestro país y desde luego se ha estado orando también por las necesidades de los miembros de nuestra iglesia, porque todos estemos bien, porque no nos falte lo necesario, porque nuestras familias puedan ser alimentadas, porque nuestra fe permanezca. Hemos estado orando por muchas cosas. Pero ahora quisiera que todos como iglesia nos integráramos a ese mismo tiempo que comienza a partir de las 10 de la mañana con 20 minutos. Así que ustedes allí donde están reunidos con sus familias
pueden como de forma práctica iniciar a las 10:20, poner una alarma que los frene de la oración 5 minutos antes para comenzar en la alabanza, y que de esa forma cada uno de los miembros de nuestra familia que están presentes en ese momento se les asigne un objetivo específico de oración, y que todos seamos incluidos, no solamente los adultos, sino también los niños, que tengan un objetivo para orar, y que toda la iglesia a las 10 de la mañana con 20 minutos esté unida para comenzar un tiempo de oración que termine unos 5 minutos antes de nuestra enseñanza. Y creo que sería bueno para toda nuestra iglesia que estemos incluidos en ese tiempo de oración, ya que a pesar de que no podemos estar juntos físicamente, actividades como esta nos ayudan a unificarnos a pesar de la distancia, unirnos en un espíritu y unirnos en un mismo objetivo, que en este caso es buscar a Dios y llevar las peticiones de necesidad delante de nuestro Dios. Así que todos los miembros de Casa de Oración Puebla, los animo y los invito a que formen parte de esta actividad de oración e intercesión de 10:20 de la mañana a 5 minutos antes de la alabanza de las 11 de la mañana, y que durante todo ese tiempo nosotros lo dediquemos a buscar a Dios y a llevar nuestras peticiones delante de Él. Así que, hermanos, esos son los únicos avisos que tenemos para el día de hoy. Así que ahora dispongamos nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor, y que Él ahora edifique nuestros corazones. Vayamos a la enseñanza que nos corresponde el día de hoy, que es el Salmo número 32. Así que abramos todas nuestras Biblias en el Salmo número 32, que nos corresponde para estudiar en esta mañana. Y este salmo tiene como título: Un Dios que perdona. Un Dios que perdona. Es importante para el pueblo de Dios que reconozca uno de los principales atributos de nuestro Señor, que es su capacidad para perdonar, de la cual nosotros somos los principalmente beneficiados y los mayor beneficiados de este atributo de Dios. Así que el Salmo número 32, vamos a ponernos todos de pie para darle lectura. Salmo 32, Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permites venir a tu palabra, venir a este salmo y poder reconocer el perdón que tú nos has dado, y que eso llene nuestros corazones de júbilo. Ayúdanos a entender la forma en cómo mediante tu Hijo Jesucristo y su sacrificio tú nos has dado un perdón eterno, un perdón duradero y un perdón inagotable para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder regocijarnos en el hecho de haber sido perdonados, y que ese gozo sea un buen impulso, un buen estimulante para
enfrentar las circunstancias propias de nuestra vida, teniendo nuestros ojos puestos en tu Hijo Jesucristo, en la meta, aquel en quien nos sustenta y nos anima y nos esfuerza y nos da toda capacidad para poder hacer su voluntad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un Dios que perdona. Uno de los atributos de Dios más difíciles de entender es su capacidad para perdonar. Hay muchos otros atributos que nuestro Dios tiene y que en sí mismos, a pesar de ser un poco difíciles de entender, llegamos a la conclusión de que es justo y es correcto que Dios se comporte y que Dios actúe de esa forma. Si Dios es poderoso, por ejemplo, es muy claro y muy entendible que al mismo tiempo Él sea soberano. Si Él tiene poder, puede actuar conforme sus propios designios y propósitos. Si Dios es justo, es muy entendible que Él sea quien juzgue. Si Él tiene una justicia verdadera y una justicia completa. Entonces, si Él es juez, es obvio que Él va a juzgar. Si todo lo que en Él hay es verdad y en Él no hay mentira, entonces entendemos que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Si hubiera maldad en Él, eso significaría que no hay toda verdad. Pero como Él es toda verdad, es obvio entender que nuestro Dios es bueno. Y si Él es todopoderoso, por ejemplo, es muy claro entender que al mismo tiempo sea misericordioso. Al ser todopoderoso no tiene rival, no tiene competidor. Por lo tanto, nuestro Dios puede ser misericordioso porque nunca se siente amenazado. Nunca hay nada que lo amenace. Hay atributos de Dios que podemos entender y sus consecuencias son claramente aceptables por nosotros. Pero si Dios es santo, ¿por qué Él nos perdona? Si Él es santo, ¿por qué es perdonador? Y ahí parece que hay una aparente dificultad de nosotros para entender. Porque si Dios es santo, y eso significa que está totalmente apartado del mal y de todo lo que tiene un rastro de maldad, ¿por qué Él entonces perdona la maldad? Es un atributo de Dios que está un poco confuso para la mente humana. Entendemos que Él es santo, pero ¿por qué nos perdona? ¿Por qué Él decidió perdonarnos? Si Él no necesita de nadie, ni carece de algo, ¿por qué perdonar a una raza humana, a una raza malvada de hombres que siempre fallan? La raza humana está condenada a fallar, pero Dios ha decidido perdonar. Pero si Él es santo. Y más difícil de entender aún es que todos lo negamos, todos lo rechazamos, y aún así Él decidió enviar a su Hijo para perdonarnos y salvarnos. ¿Cómo entender ese gran atributo de Dios y sus consecuencias de perdón sobre nosotros? ¿Por qué perdonar a quien no merece el perdón? Nosotros no merecemos perdón, merecemos castigo, porque en nuestra vida todo es maldad y ofensa en contra de Dios. Todos los designios, todos los deseos, todos los anhelos de nuestro corazón van en contra y van en diferente dirección que la voluntad de Dios. Sin embargo, Él ha decidido proveer de un medio para perdonarnos y salvarnos. Y creo que la única respuesta que yo puedo considerar, y creo que todos deberíamos considerar, es la palabra gracia. Nuestro Dios es perdonador porque Él es lleno de gracia. Es santo, es cierto, pero en esa santidad hay abundancia de gracia en el Señor. Y esa combinación de santidad y de gracia nos da acceso al perdón. Y de esa forma es como Dios perdona a esta raza humana caída. Uno de los mayores regalos de Dios, y ahí está incluida la definición de gracia, un regalo que recibimos sin merecer, sin pedir. Uno de los mayores regalos de Dios, regalos de gracia que fue entregado a la raza humana,
es precisamente el perdón. Fue un regalo que Dios nos dio. El hecho de poder ser perdonados no es un privilegio nuestro, es un regalo de Dios. En las culturas paganas era muy interesante porque los dioses paganos no perdonaban las fallas y ellos determinaban quién era digno de su perdón, si es que había alguien digno. Sin embargo, nuestro Dios ha decidido ofrecer un perdón universal, un perdón que alcanzara para todas las personas, en todos los rincones del mundo, en todas las edades de la tierra. Nuestro Dios es lleno de gracia y perdonador por naturaleza. Así que Él le dio solución a la principal falla y catástrofe del hombre, que es su pecado. Le dio solución mediante el perdón. Desde luego, ese perdón fue traído a nosotros en una mezcla divina de misericordia, amor y gracia. Y nosotros disfrutamos de ese perdón, hemos disfrutado de ese perdón, porque nuestro Dios es así. Cuando vemos el Salmo 32, allí David nos enseña acerca del perdón de Dios. Nos muestra la misericordia, la gracia, la bondad de Dios. El Salmo 32 no se trata tanto de un ser humano caído que ha sido perdonado, sino más bien se trata de un Dios santo que perdona a quien no merece ser perdonado. Desde luego vemos a David enseñándonos bajo su propia experiencia cómo él fue perdonado por Dios, pero el énfasis no quisiera que se fuera sobre una persona que ha sido perdonada, sino más bien tener en mente siempre a un Dios que perdona, a un Dios perdonador, porque David de ninguna forma intenta exaltarse a sí mismo en su debilidad y hacer claro o ejemplificar así el perdón de Dios, sino lo que David intenta mostrar es su maldad y cómo a pesar de su maldad, Dios fue más bueno y más abundante de gracia que la maldad de David, ofreciéndole un perdón que David no merecía. Y ese es el punto central del Salmo 32. Creo que en esa misma concordancia es por eso que David inicia en los primeros 2 versículos mostrando 2 bienaventuranzas hacia aquellos que han recibido el perdón. En el versículo 1 y versículo 2, David escribe: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventuranza es usada en la Biblia para describir en una forma gráfica o entendible para nosotros el concepto de felicidad máxima, desde una perspectiva bíblica, por supuesto. Pues si tomamos el concepto de felicidad y lo extraemos de la Biblia y lo aplicamos al mundo, en el mundo obtenemos muchas respuestas acerca de lo que es la felicidad, pero bíblicamente una bienaventuranza es la explicación, la mención de una felicidad máxima, según los conceptos y principios establecidos por Dios en su palabra. Por lo tanto, esta felicidad no está condicionada a las debilidades o fortalezas propias del ser humano, y mucho menos a sus circunstancias, sino que esta felicidad está arraigada en la propia naturaleza de aquel que provee esa felicidad, es decir, en Dios. Como Dios es inagotable, entonces la felicidad que Él ofrece es también inagotable. Según el Salmo 32, esta felicidad máxima la alcanzan aquellos que delante de Dios pueden encontrar perdón para sus pecados. Bueno, en el mundo la definición de felicidad tendría o coloca al hombre en la búsqueda y obtención, el 90% de las veces, de cosas materiales. Y el otro 10% en cosas que son anhelos propios del ser humano, anhelos personales. La mayoría de ellos egoístas, algunos no. Pero cuando hablamos del Salmo 32 y lo que David nos enseña como felicidad máxima, él la dirige hacia aquellas personas
que pueden obtener y que han obtenido el perdón de Dios. Esas personas que han accedido a ese perdón que no merecían por acciones que merecían un castigo, pero que sin embargo en lugar de castigo reciben gracia de Dios. David llama a esas personas bienaventuradas. Bienaventurados todos aquellos que son perdonados por Dios. A partir del verso 3, David, desde esa perspectiva propia de cómo él enfrentó su pecado y el perdón de Dios, él nos va mostrando algunas etapas. Principalmente él nos habla de 3 etapas en cómo se va dando, cómo se dio en él esta condición de pecado, perdón no merecido, gracia y bondad de Dios. En el versículo 3 y el verso 4, allí nos muestra primero la negación de David a su pecado. El proceso comienza con David cometiendo un error y luego negando su pecado delante de Dios. El verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, David está diciendo de un verdor que tenía en mi vida, inició sequía, comencé a secarme en todos los aspectos. Y la razón es porque David cayó su pecado. Y es que el hombre tiene la malvada tendencia de no reconocer sus maldades, de no reconocer su pecado. Así, este pecado entonces se convierte en el principal tropiezo de David. Si es cierto lo que la mayoría de las personas asumen acerca de este Salmo 32 referente a saber qué tipo de pecado, cuál pecado es el que del que David está hablando aquí con todas estas consecuencias, sin duda la mayoría coincide en que se refiere al pecado cometido de adulterio por parte de David en contra de Urías. En ese sentido, y si eso es cierto, y es muy probable que sea cierto, porque nosotros vemos cuando David comete ese pecado, inmediatamente intenta ocultarlo. Él calla su pecado e intenta ocultar bajo distintos medios y posibilidades, acciones. Él intenta que nadie se dé cuenta de su pecado. Si nosotros conocemos la historia, vemos que la primera acción de David, una vez que él se entera que Betsabé está embarazada y que su pecado será descubierto tarde o temprano, la primera acción de él no es la confesión, sino el ocultamiento. ¿Qué es lo que hace? Él manda a traer a Urías, le da una especie de vacaciones para enviarlo a dormir con su esposa, y entonces que el embarazo de Betsabé a causa de David ahora sea mitigado o ocultado por la acción de Urías. Y entonces que nadie se dé cuenta que el padre de ese bebé era David, sino que fuera atribuido a Urías. Sin embargo, la fidelidad de Urías le hace quedarse a la puerta de David en el templo, de alguna forma solidarizándose con el ejército que estaba en batalla. Pero entonces David toma una segunda acción, la de llamar a Urías, ofrecerle un banquete con el objetivo de embriagarlo y que en esa condición, sin un dominio completo de su condición, él pudiera llegar a cumplir la primera acción que había fracasado con un Urías en sus 5 sentidos. Y obviamente David vuelve a fallar y eso no sucede. Y finalmente, después de esos intentos de David, lo único que le queda es asesinar a Urías. Que entonces Betsabé sea una mujer libre y David poder entonces tomarla en una forma lícita humanamente, pero incorrecta delante de Dios, por supuesto. David envía a Urías al frente de la batalla, Urías muere, y legalmente Betsabé había quedado libre, pero, la Biblia nos dice que esto que David hizo fue desagradable delante de los ojos de Dios. Y eso coincide perfectamente con lo que David nos dice en el versículo número 4 del Salmo 32, porque allí David dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, que aunque David había tomado iniciativas para ocultar y callar su pecado, Dios lo supo desde el principio. Dios sabía todo desde el principio. Una lección que David aprende es que Dios
sabe, Dios conoce todas las cosas. Desafortunadamente, en el momento del error es una de las primeras verdades que olvidamos, que Dios sabe todas las cosas. Y eso no solamente incluye a David, sino que nos incluye a todos. Eso significa que no importa los intentos que un hombre o una mujer hagan para ocultar su pecado, a los ojos de las demás personas, Dios lo sabe. Y el concepto erróneo de David de considerar que es importante lo que las personas opinen de su condición por encima de lo que Dios opina, es el ejemplo del error y de la ceguera a la cual el pecado nos lleva. Porque sin duda la principal opinión de lo que se opina o de lo que se ve es la de Dios mucho más importante. De nada servía todos los intentos de David por ocultar su pecado cuando Dios ya sabía todas las cosas y ya había sido desagradable para él. ¿Cuáles son las consecuencias de ocultar ese pecado? Bueno, la mano de Dios se agravó sobre él. Su verdor se volvió en sequedades de verano, sus huesos se envejecieron, gemía todo el día. Y es que lo que está describiendo aquí David tiene que ver un poco con lo que hablamos en el Salmo 31, que es la culpa. Lo que David está describiendo aquí es la culpa que Dios estaba provocando sobre el corazón de David. Y es que la culpa tiene como objetivo impulsarnos al perdón de Dios, impulsarnos a buscar la misericordia y la gracia de Dios. Pero cuando la persona que ha pecado, no lleva esa culpa delante de Dios, la culpa misma se encarga de secarlo. La culpa misma aumenta en peso y va aumentando y va aumentando y va consumiendo al pecador. Si la culpa no es llevada delante de Dios, la culpa termina consumiéndonos. Número 2, la aceptación. De inicio David calla e intenta ocultar. Pero luego en el verso 5 él nos enseña que en su proceso él luego reacciona con aceptación. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David no pudo ocultar su pecado más delante de Dios. Y él describe aquí 3 acciones de David. Declarar sus sentimientos de culpa, mi pecado te declaré. Luego David descubre su infracción cometida, no encubrí mi iniquidad, y eso habla de una descripción o aceptación específica del pecado cometido, es decir, David aceptaba su adulterio, su asesinato, sus mentiras, entre tantos otros errores más. Y finalmente David confesó sus transgresiones a Dios. Y la definición de confesar habla de una aceptación pública del error. No sabemos si necesariamente David confesó su culpa delante de todo el pueblo, pero lo que sí es seguro es que él aceptó su culpa y aceptó las consecuencias de ese error. Los hijos verdaderos de Dios no pueden ocultar por mucho tiempo sus pecados delante de Dios. Y no dije que nunca puedan ocultarlo, porque aún en nuestra naturaleza, cuando cometemos infracciones a la ley de Dios, nuestra primera reacción siempre es la negación. Pero el verdadero Hijo de Dios se caracteriza por la aceptación de su culpabilidad. Y eso es una característica que lo distingue de las personas en el mundo sin conocimiento de Dios, que es la aceptación de su culpa. Pero cuando hablamos de aceptación, no quiero que imagines a un delincuente que ha sido sorprendido con el error o en el delito justo y entonces a él no le queda más remedio que la aceptación de su culpa. No quiero que tú pienses en esa escena, sino más bien piensa en la escena de un hijo que ama a su padre, pero que sus acciones han provocado la separación de ambos. Y la razón
no es porque el Padre sea malo, sino porque el Padre es santo. Y como el Padre es santo y las acciones pecaminosas de su Hijo van en contra de esa santidad, se provoca una separación entre ambos. El Hijo siente esa separación, asume esa separación, y entonces Él no tiene más remedio que aceptar su culpa para recibir el perdón lleno de gracia de aquel Padre que es absolutamente santo. Y aunque parezca difícil de entender, Dios perdonó a David. Estamos leyendo un gran ejemplo de perdón, hermanos. Hay muchas personas, o tal vez la mayoría de personas en el mundo, no perdonarían ni la mitad de cosas que David hizo. Porque él no solamente cometió adulterio, él mintió a todas las personas, le mintió al pueblo. Y no solamente eso, sino que envió a morir a guerreros inocentes con el objetivo de eliminar a Urías. Porque él envió a Urías al inicio, al frente de la batalla, provocando la muerte no solamente de Urías, sino de otras personas más. Todo eso trajo consecuencias al pueblo. Fue una situación complicada lo que David hizo. Y sin embargo, él encontró el perdón de Dios. Aclarando, no sin eliminar u omitir las consecuencias de su pecado. Sabemos que el niño producto de este pecado murió. Sin embargo, una de las partes más hermosas en todo este desastre del pecado de David es la declaración de Natán, del profeta Natán a David, cuando le dice: Dios te ha perdonado, no morirás. Dios ha perdonado tu culpa, no morirás. Es una de las partes más hermosas en medio de tanto desastre. Porque lo que David merecía era morir, incluso era lo que la ley decía. Recuerda que estamos en el Antiguo Testamento y que la ley era diente por diente, ojo por ojo. Y la culpa y el pago para un asesino era morir. Y la culpa para un adúltero era morir apedreado también. Es decir, por muchos lados, lo que David merecía era la muerte. Sin embargo, Dios le dice: he escuchado tus ruegos, te he perdonado, no morirás. Dios perdonó a David. Cuando David fue al Señor, él no encontró condenación ni menosprecio y mucho menos repudio, sino que David lo que encontró fue el dulce perdón de Dios lleno de gracia y bondad. Hermanos, ¿cómo reaccionar a una situación similar a la de David? Por eso es que vemos que a partir de aquí se menciona mucho la palabra gozo. Incluso al inicio, 2 veces David menciona la palabra bienaventurado el hombre que encuentra perdón en el Señor. Y él, yo creo que se sentía el primero de esa lista. Recibir el perdón de Dios cuando lo único que se merece es muerte, eso hace feliz a cualquiera. Esa es la felicidad máxima que un hombre pueda recibir. Es la de obtener de parte de Dios lo que no esperamos y, mejor aún, lo que no merecemos, es decir, su perdón. Y número 3, después David da un consejo a todos, no solamente a los judíos de su época, sino es un consejo para todo creyente, para todo aquel que tiene temor de Dios y que ha puesto su temor en el Señor. En el versículo 6 y en el versículo 7, allí vemos el consejo de David. Y dice: por esto se refiere a lo anterior, que es el perdón de Dios, que no merece el infractor, pero que sin embargo por gracia es dado por Dios. Por esta razón, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos, escucha esto, con cánticos de liberación me rodearás. Hermano, qué increíble y transformador es el perdón de Dios que vemos en este salmo. Cuando David antes estaba rodeado y condenado a la miseria y a la muerte, ahora vemos a David rodeado de cánticos de liberación. Y su consejo para el hombre es:
vengan todos al Señor. Vengan a recibir perdón de Dios. Así como yo he recibido un perdón que no merecía, a todos les digo, vengan a recibir el perdón de Dios. Entre tanto, ese perdón está disponible. Llegará un momento en el que el perdón de Dios no estará disponible y entonces su juicio justo sobre el ser humano comenzará. Pero entre tanto, ese momento llega, David aconseja y dice, vengan todos al Señor, sean perdonados, laven sus culpas en el Señor, sean perdonados, reciban su perdón. Las ligaduras de muerte que tenían condenado a David ahora se han convertido, o Dios las ha convertido por él mismo y su presencia en la vida de David en un refugio para la angustia. Estaba condenado a la muerte y a la miseria y ahora Dios es su refugio. Pero luego, en el verso 8, algo muy extraño sucede. Porque en el verso 8 es como si Dios está hablando ahora, porque hay un cambio de personaje. Es decir, primero David está hablando desde el verso 1 al verso 7, pero luego en el 8 hay un cambio de personaje, hay un cambio de rol. Y entonces David ya no es el que habla, sino ahora otra persona es la que está hablando en el verso 8 y en el verso 9. Y quien está hablando en el verso 8 y en el verso 9 es Dios. Ya no es David. David sale de la escena y ahora las palabras del verso 8 y del verso 9 son palabras de Dios y son una promesa de Dios. Una promesa de Dios incluida en medio del gozo del perdón, en medio de la felicidad de recibir el perdón. Dios hace una promesa también. Es decir, no solamente Dios, después de mostrar su gracia y perdonarnos, aún así hace una promesa. ¿Qué es lo que Dios dice? Verso 8 y 9. Y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego hay como un tipo de advertencia en el verso 9. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Cómo son esos animales? Y ahí Dios dice, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y de alguna forma Dios resalta, dándonos como ejemplo al caballo y al mulo, una fuerza bruta sin entendimiento. Es decir, Dios dice que estos animales son pura fuerza, pero fuerza terca o fuerza necia. No seáis como ellos, que son sin entendimiento. Y como no tienen la capacidad para entender, aunque tienen fuerza, no entienden, tienen que ser sujetados con una rienda para darles dirección hacia donde el jinete quiere que ellos vayan. Pero esa dirección o esa rienda no es del todo placentera para estos dos animales. Sin embargo, es la única forma de refrenarlos y de controlarlos. Porque David antes, en el verso 4, recuerda que él había dicho acerca de Dios, porque de día y de noche tu mano se agravó sobre mí. Que esa culpa que Dios provocó en la vida de David, que provocó su enfermedad y todas las aflicciones externas, fue usada por Dios como una rienda para dirigir a David hacia el perdón de Dios, hacia la confesión de su culpa. Entonces lo que está diciendo Dios aquí es, no seas necio, no ocultes tu pecado, no intentes callar tu culpa. Porque si tú intentas hacer eso, Dios dice, yo traeré cabestro y freno a ti y te voy a guiar con fuerza y te voy a dirigir de manera que tú te acerques a mí. Pero Dios está diciendo, no seas así, sé dócil, acepta tu culpa, reconoce tu fallo y ven a Dios. Porque si algo parece que Dios está garantizando aquí a su pueblo, es que si tú eres su pueblo, vas a volver a Dios con rienda o sin ella. Es una promesa que Dios está haciendo aquí. Tú eres mi pueblo, tú vas a volver a mí. Te has alejado de mí por tu pecado, pero tú vas a volver a mí. ¿Cómo quieres volver? Esa es decisión tuya. Puedes volver en una forma dócil, en humillación, aceptando su gracia y aceptando su perdón, o Dios te puede hacer volver con cabestro y con freno, pero vas a volver a Dios. Esa es la promesa, que el Señor no nos va a abandonar
a nuestra iniquidad y a nuestra maldad, sino que Él nos va a rescatar de allí. Él nos va a traer nuevamente de ese lugar al cual David había avanzado tanto, con tantos pecados, con tantas cosas que para la mayoría de las personas hubiera sido imposible volver. Dios hizo volver a David. Finalmente todo termina con una expresión de júbilo. Y júbilo desde luego para el pueblo de Dios, no para sí todas las personas. Porque cuando hablamos de perdón universal, no hablamos de un perdón que es dado a todas las personas sin que esas personas hagan absolutamente nada, incluso querer recibirlo, sino que hablamos de un perdón universal en que está a disposición de todas las personas, pero no por esa misma acción todas las personas están perdonadas, por supuesto que no. Porque en el verso 10, allí David dice, muchos dolores habrá para el impío. Es decir, que a pesar del perdón que Dios ofrece a todos, habrá algunos que lo rechazarán, a los cuales Dios llama impíos, los que no aceptan su culpa y no buscan el perdón de Dios. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Hermanos, le rodea la misericordia. Qué importante es entender que la misericordia de Dios nos rodea, que la misericordia de Dios está a nuestro alrededor. Al final del verso 7 de este mismo Salmo, David allí también dice, con cánticos de liberación me rodearás. Es como una cerca. A diferencia del tiempo previo de culpa de David, donde él se sentía en un callejón sin salida, él se sentía aprisionado por su culpa y sin la posibilidad de salir. Ahora vemos a un David rodeado, no por la culpa, sino por cánticos de liberación, y en este pasaje por misericordia. Verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Este ánimo de alegría y gozo no es para el impío, sino es para el justo. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahora aquí yo quiero hacer un enfoque un poco más hacia nosotros. Es interesante que aquí Dios relaciona el perdón con el gozo. Porque todo el Salmo 32 recuerda que se trata de un Dios que perdona. Aquel que no merece ser perdonado. Aquel que está en miseria, esclavizado a su condición, rodeado de culpa y condenado a muerte. Pero el perdón de Dios que da en su gracia sin merecer como un regalo, modifica, transforma toda la condición de esa persona, y de lo que él esperaba que eran muchos dolores como al justo, ahora lo rodea la misericordia. Y junto al perdón, Dios habla acerca de alegría, de gozo y de júbilo. Es decir, Dios relaciona el perdón con el gozo. ¿Por qué quiero hacer un énfasis en esto y traerlo cada vez más hacia nosotros, hacia nuestro presente? Porque esta no es la primera vez que Dios relaciona el perdón con el gozo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, donde se anticipa o se está hablando acerca del nacimiento de Cristo. Y hay una escena en el capítulo 2, en el verso 10, donde un ángel se aparece a un grupo de pastores que estaba en el campo. Y allí, en la declaración de ese ángel, está la misma relación entre perdón y gozo. Porque las palabras del ángel son las siguientes. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Muy buenas noticias de gozo para ustedes. Y que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy les ha nacido un Salvador. ¿Y qué hará este Salvador? Traer perdón para sus pecados. Un perdón eterno, un perdón verdadero. Un perdón que no es efímero, porque recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando David habla de perdón y de cómo acercarse a Dios para recibir ese perdón, David está pensando en el tabernáculo. David está pensando en el altar,
del holocausto. David está pensando en un cordero sobre el cual él puso sus manos, le cortó el cuello y luego el sacerdote mojó su dedo en la sangre, untó en los cuernos del altar y la sangre restante la derramó a los pies del altar. La grasa de ese cordero era ofrecida en el altar en fuego y ese humo, ese olor subía a Dios y Dios entonces perdonaba la culpa y la transgresión de ese judío, parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede? Que cuando ese judío sale y vuelve a cometer un pecado, tiene necesidad de traer otro cordero y repetir el mismo proceso. Eso es en lo que está pensando David. Pero lo que está anunciando el ángel es algo totalmente diferente. Porque lo que el ángel está anunciando es a un Salvador. No solamente está anunciando salvación, no, está anunciando a un Salvador. No solamente está anunciando perdón de pecados, está anunciando salvación ejecutada por un Salvador. Y eso es lo que David tiene en la mente. Eso es en lo que David está pensando. Los sacrificios que se ejecutaban en el Antiguo Testamento por el pecado eran simplemente una sombra y una representación vaga acerca del peso que tendría el sacrificio de Cristo para perdonar nuestros pecados. Piensa cuántos corderos habrá tenido que matar David en su vida por cada uno de los pecados que cometió. Piensa cuántos corderos murieron por el pecado que el pueblo cometió. Seguramente murieron millones de corderos, miles de corderos por el pecado de ellos. Incluso en el último libro del Antiguo Testamento, que es el profeta Malaquías, él termina profetizando, hablando acerca de un futuro anhelado, de un futuro esperado, donde el Salvador vendría y junto con él traería gozo del perdón y de esa salvación. Malaquías capítulo 4, verso 2 dice: mas a todos los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gozo. ¿Te das cuenta cómo nuevamente relaciona salvación y gozo? Y esos dos pasajes que acabo de mencionar están totalmente entrelazados. Es decir, uno es el cumplimiento del otro y el otro es la anticipación del cumplimiento. Malaquías está anticipando lo que Lucas da por un hecho en las palabras de aquel ángel. Hoy ha nacido. Piensa en esas palabras. Hoy les ha nacido. Cuando Malaquías dijo, nacerá el sol de justicia. Luego vemos a Lucas que dice, hoy ha nacido. Hoy la salvación ha llegado. Hoy el perdón verdadero, el perdón duradero ha llegado. El gozo verdadero, el gozo duradero ha llegado. Y entonces las bienaventuranzas que David menciona al inicio del Salmo, Pablo luego las toma para aplicarlas en su epístola a los Romanos, hablando de la salvación por fe. Hablando de cómo nosotros somos salvados de nuestros pecados única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Y entonces todo se relaciona enfocándolo a Cristo, su perdón y la salvación que Él ofrece. De manera que solo Cristo puede ofrecer un perdón perfecto, un perdón duradero, una liberación completa, un gozo eterno. En Cristo vemos la plenitud de la gracia, del perdón o que provoca el perdón de Dios y la bondad que Él muestra hacia con nosotros. Incluso el apóstol Juan dijo, hablando de Jesús, en su primer capítulo de su evangelio, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Esta es la única vez que vemos la palabra gracia sobre gracia y es atribuida a Cristo.
Por Cristo y mediante Él nosotros recibimos gracia sobre gracia. Si David encontró perdón a sus faltas en un ritual que Dios había establecido como la anticipación del momento cumbre en Cristo, colgado en una cruz, derramando su sangre por nosotros, ahora entonces el perdón y la gracia que nosotros recibimos de Dios es gracia sobre gracia. Y accedemos a ella no haciendo absolutamente nada, sino únicamente poniendo nuestra fe en este sacrificio. De manera que nosotros podemos venir a Cristo. Si David dio el consejo, vengan todos al Señor, disfruten de su perdón, ¿cuál sería el consejo una vez que Cristo se ha ofrecido por nuestros pecados, ofreciendo un perdón mucho más duradero y mucho más completo que lo que un cordero y su sangre podían ofrecer? Bueno, el consejo sería muchísimo mayor. Ven a Cristo. Lava tu maldad en su sangre. Solo Él puede ofrecer eterna salvación. No seas necio como el caballo o el mulo, ¿recuerdas? No seas necio. Acepta tu culpa, confiesa tu pecado, recibe su perdón, disfruta de su gracia, gózate en su gracia, alégrate en su gracia. El saberte perdonado, según la palabra de Dios, debe hacerte feliz, hacerte sentir feliz en la máxima intensidad. Porque para Dios el ser humano encuentra la verdadera felicidad cuando Él es perdonado en Cristo. Y nosotros hemos sido perdonados en Cristo. Él es quien nos ha dado un perdón verdadero, un perdón duradero. Y ese mismo asombro de imaginar cómo Dios, con tanta gracia, pudo perdonar las acciones de David, luego vemos personificada esa gracia en Cristo. Y vemos el rechazo hacia Cristo, la humillación hacia Cristo, todas las palabras dichas en contra de Él, y aún así vemos a Cristo ofreciéndose para limpiarnos y salvarnos de nuestros pecados, ofreciendo vida eterna. Vengamos a Cristo, lavemos en Él nuestras culpas, lavemos en Él nuestros pecados y seamos felices en su gracia. En su gracia hay gozo, en Él hay plenitud, delicias a su diestra para siempre. Si venimos a Cristo hallaremos el gozo, hallaremos la felicidad en el perdón que Él ofrece para todos aquellos que se arrepienten y confiesan sus culpas al pie de una cruz. Y entonces vemos en Cristo la personificación total de este Dios bondadoso que es absolutamente santo, pero al mismo tiempo lleno de gracia, que ofrece perdón. En el Salmo 32 lo vemos personificado en Cristo. Cristo es este Dios lleno de gracia, lleno de bondad, que ofrece un perdón a aquellos que no lo merecen, pero que sin embargo Él, de pura gracia, de puro amor y misericordia, Él quiere ofrecer. ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Venir a Él y gozarnos en esa misma gracia. Así que, ¿qué les parece si terminamos esta reunión con un cántico de alabanza que exprese nuestro gozo de ser perdonados por Él, de ser perdonados en su Hijo Jesucristo, y terminamos exaltando el nombre de aquel por quien hemos sido perdonados? Así que los invito a que se pongan de pie y que juntos entonemos este canto que habla precisamente acerca del perdón que hemos recibido en Cristo. Hermosa esta palabra que el Señor nos ha regalado esta mañana, hermanos, la cual declara que bienaventurados somos por haber sido perdonada nuestra transgresión. Aprovechemos que el Señor nos ha dado esto y despidámonos esta mañana cantando este canto que habla precisamente de ese perdón que hemos recibido. El perdón que nuestro Señor nos ha otorgado por medio de Cristo y que con su sacrificio lavó nuestras culpas, nuestra maldad,
y nos ha hecho aceptos al Padre, hermanos. Dispón tu corazón y alabemos al Señor. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo te llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque nos has lavado con tu sangre preciosa.